Hola. Espero que estés teniendo un excelente día. Hoy quiero compartirte una noticia muy importante sobre la situación económica y financiera global. Te invito a quedarte hasta el final para comprender mejor los desafíos que enfrentan muchas empresas y personas alrededor del mundo. En la última década, se ha observado un panorama económico cada vez más complejo y difícil para muchas empresas alrededor del mundo. Después de 10 años de dificultades, las empresas están enfrentando ahora un escenario aún más complicado. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez más compañías están llegando al punto de declarar que no pueden más y están solicitando asistencia legal para manejar sus crecientes deudas. Este fenómeno ha incrementado más del 40% en comparación con el año pasado. No solo son las empresas las que están enfrentando estos desafíos, muchas personas también están teniendo problemas para cumplir con sus compromisos financieros, lo cual ha generado un incremento del 16% en las tasas de morosidad de individuos. En el Reino Unido, la situación no es menos crítica, sino todo lo contrario. Este país ha alcanzado el número más alto de quiebras en los últimos 30 años, una señal clara de que muchas empresas se encuentran en graves dificultades financieras. De manera similar, Japón está observando un aumento considerable en el número de quiebras empresariales, particularmente entre aquellas que deben menos de 10 millones de yenes, lo que equivale a alrededor de $66.000. Estas empresas también han estado solicitando asistencia legal para reestructurar o gestionar sus deudas, un fenómeno que ha incrementado las quiebras empresariales en Japón en más del 35% en comparación con el año anterior. Alemania, una de las economías más robustas de Europa, no ha sido inmune a esta tendencia. Este país también ha visto un aumento significativo en las quiebras empresariales, con un incremento de más del 23% en comparación con el año pasado. Y la situación no se limita a unas pocas regiones, se ha observado un aumento continuo de quiebras y solicitudes de asistencia legal mes a mes desde junio en todo el mundo, tanto para empresas como para personas individuales. Rusia, por ejemplo, ha experimentado un incremento del 60% en el número de quiebras en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, China presenta un escenario particular en cuanto a las quiebras. A pesar de ser uno de los países más grandes y con una economía en crecimiento, la tasa de quiebras en China es solo una cuarta parte de la tasa observada en Estados Unidos. La razón detrás de esta diferencia no es necesariamente que la economía china esté en mejor forma, sino que las empresas chinas con problemas tienen grandes dificultades para solicitar ayuda legal para manejar sus deudas. Las leyes y regulaciones chinas hacen que sea muy complicado para las empresas en problemas pedir protección por quiebra. Como resultado, muchas compañías optan por solicitar más préstamos con el fin de pagar sus deudas anteriores, en lugar de declararse en quiebra. En China, el 83% de las empresas que finalmente terminan en los tribunales son liquidadas, lo que implica que deben vender todos sus activos para pagar sus deudas. En comparación, solo el 5% de las empresas en Estados Unidos terminan de esta manera. Según un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que agrupa a 37 países, las tasas de quiebra corporativa en países como Dinamarca, Suecia, Reino Unido, España, Finlandia y Noruega han superado los niveles alcanzados durante la crisis financiera global de 2008. Según datos de Eurostat, la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, los sectores más afectados han sido la hostelería, el transporte y los servicios profesionales. Por otro lado, los sectores menos afectados han sido el comercio, la industria y la construcción. En Estados Unidos, el S&P Global, una empresa que proporciona información detallada sobre el desempeño financiero de otras compañías, registró 50 nuevas declaraciones de quiebra en el mes de febrero. El sector de atención sanitaria fue el que tuvo el mayor número de quiebras en ese periodo. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esta situación? Bueno, las condiciones financieras tanto para las empresas como para los hogares han empeorado significativamente desde que los bancos centrales comenzaron a aumentar las tasas de interés en marzo de 2022 con el fin de combatir la inflación. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés, significa que el costo de pedir dinero prestado aumenta. Las tasas de interés se pueden entender como el precio que se paga por pedir dinero prestado. Imagínate que pides un préstamo a un banco, el banco te presta el dinero, pero a cambio tú tienes que devolver ese dinero con un monto adicional que llamamos interés. Cuando las tasas de interés suben, ese monto adicional que tienes que pagar también aumenta.
Para las empresas, esto puede ser un gran problema, ya que si necesitan pedir dinero prestado para invertir en sus negocios, les costará mucho más hacerlo. Y si ya tienen deudas, también les costará más pagarlas, debido a que los intereses que deben pagar serán mayores. En marzo de 2022, los bancos centrales decidieron aumentar las tasas de interés para combatir la inflación. La inflación se produce cuando los precios de los bienes y servicios aumentan. Subir las tasas de interés es una forma de intentar controlar la inflación, ya que hace que sea más caro pedir dinero prestado, lo cual puede reducir el gasto. Si la gente compra menos, los precios tienden a bajar. Sin embargo, al mismo tiempo, esto hace que sea más difícil para las empresas y las familias manejar sus deudas, y eso es lo que ha estado ocurriendo desde entonces. Las condiciones financieras han empeorado significativamente y eso ha llevado a un aumento en el número de quiebras. Además, las empresas no están recibiendo tanto apoyo económico como antes para lidiar con las consecuencias de la pandemia. Y para empeorar las cosas, los costos de la energía se están manteniendo altos, especialmente en Europa. Durante la pandemia, los gobiernos de todo el mundo inyectaron aproximadamente $12,5 billones para ayudar a las empresas y a las familias. Esto permitió que muchas compañías que estaban al borde de la quiebra pudieran mantenerse a flote. Sin embargo, cuando el apoyo del gobierno terminó, muchas de estas empresas se vieron obligadas a declararse en bancarrota. A pesar de todo esto, el desempleo se encuentra en mínimos históricos en la mayoría de las grandes economías, y los expertos predicen que la economía mundial continuará creciendo. Sin embargo, esto no significa que no haya motivos para preocuparse por el aumento de las quiebras. Un ejemplo de cómo esto puede afectar a la economía es la industria de la logística y el transporte por carretera. Cuando comenzó la pandemia en 2020, muchas personas en Estados Unidos, que estaban trabajando desde casa, tenían dinero extra gracias a los cheques de ayuda del gobierno y al hecho de que no estaban gastando en viajes o vacaciones caras. Como resultado, empezaron a comprar más en línea. Productos como cámaras web, escritorios, ordenadores y electrodomésticos se dispararon en demanda, llenando los puertos, los almacenes y las empresas de transporte. Las compras en línea se dispararon ya que la gente prefería evitar el contacto físico en las tiendas. A pesar de que los consumidores se quejaban de las entregas lentas, la industria de la logística estaba en auge. Con tanta demanda, el costo del transporte, es decir, lo que las empresas de logística cobraban por llevar productos de un lugar a otro, aumentó significativamente porque había mucha demanda. Por otro lado, el costo de operar una empresa de transporte, que incluye cosas como el precio del diésel, también disminuyó. Por lo tanto, las empresas de logística estaban cobrando más por sus servicios, mientras sus costos operativos eran menores, lo que les permitió ganar más dinero. Según datos de la industria, las empresas de logística contrataron a 1 millón de trabajadores y construyeron una gran cantidad de nuevos almacenes para poder hacer frente a este aumento en la demanda. En julio de 2023, había casi el doble de camiones de alquiler en Estados Unidos en comparación con los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, cuando la pandemia terminó, los estadounidenses redujeron sus compras en línea y volvieron a comprar de manera presencial. Esta caída en la demanda también redujo los precios del transporte, lo que afectó significativamente las ganancias de las empresas de logística. Tanto así que, el verano pasado, una de las mayores empresas de transporte por carretera de Estados Unidos, Amarillo, se declaró en bancarrota después de 99 años en el negocio. Joseph Schumpeter, un economista, acuñó el término destrucción creativa en 1942 para describir cómo la industria está en constante cambio y renovación, lo cual impulsa el desarrollo de la economía desde adentro. Según Schumpeter, la economía siempre está en movimiento, con algunas empresas que cierran mientras otras surgen, algunas industrias desaparecen mientras otras emergen. Aunque estos cambios pueden ser difíciles, ya que pueden implicar la pérdida de empleos o el cierre de empresas, también pueden ser positivos, ya que permiten que la economía avance y se desarrolle. Es como si la economía fuera un jardín, a veces es necesario podar las plantas viejas para que las nuevas puedan crecer. Las sociedades que permiten que estos cambios ocurran, que fomentan la destrucción creativa, tienden a ser más productivas y ricas a largo plazo. Schumpeter solía decir que intentar salvar empleos, industrias o negocios que ya no funcionan bien casi siempre termina mal. Según él, si intentamos mantener a flote empresas que no son eficientes,
estamos desperdiciando recursos que podrían ser utilizados para apoyar a empresas nuevas y más productivas. La realidad es que la pandemia ha acelerado muchos de estos cambios. Durante la pandemia, el gobierno inyectó $12,5 billones en las economías de todo el mundo para mantener a flote a empresas y hogares. Sin embargo, cuando el apoyo del gobierno llegó a su fin, muchas de estas empresas no lograron sobrevivir y tuvieron que declararse en bancarrota. Aunque la situación actual puede parecer sombría, los expertos predicen que la economía mundial seguirá creciendo. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta y muchos países están en una encrucijada económica. Y eso es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido útil. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te gustó el video. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho.